Hay un portaaviones descansando en el fondo de una laguna, en medio del Océano Pacífico. Lleva ahí desde 1946. Mide 888 pies de eslora, lo que la convierte en uno de los pecios hundidos más grandes del mundo que se pueden bucear. Y está posada en posición vertical, lo que significa que, cuando los buzos bajan a visitarla, nadan a lo largo de una cubierta de vuelo que parece que todavía pudiera lanzar aviones en cualquier momento. Pero nadie va a volver a buscarla, está ahí abajo y con toda probabilidad va a quedarse ahí para siempre. Ahora bien, si estás viendo esto, seguramente ya conoces la historia básica de cómo terminó en el atolón Bikini, pero lo que de verdad quiero saber es por qué sigue allí. ¿Por qué, después de casi 80 años, nadie ha intentado reflotarla, rescatarla o hacer algo con ella? Y, como resulta ser, la respuesta es bastante interesante. Pero antes, tenemos que hablar de qué clase de barco era realmente el USS Saratoga, porque no era solo un viejo portaaviones que decidieron desechar sin más. Tuvo una de las trayectorias más extraordinarias de cualquier barco de la Marina de Estados Unidos. El USS Saratoga, al que su tripulación llamaba simplemente Sara, fue comisionado en 1927. Y hay algo que la mayoría de la gente no sabe. En realidad, no fue diseñado originalmente como portaaviones. Se puso la quilla como un crucero de batalla, un enorme buque de guerra, fuertemente blindado, construido para combatir en flota. Pero entonces un tratado cambió todo. Tras la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias navales firmaron el Tratado Naval de Washington en 1922, que imponía límites estrictos al número de grandes buques de guerra que cada país podía tener. La Marina de Estados Unidos ya tenía dos cruceros de batalla en construcción, el Saratoga y su gemelo, el Lexington, y en lugar de desguazarlos decidieron convertirlos en portaaviones. Así que quitaron los cañones, colocaron una cubierta de vuelo encima y Saratoga se convirtió en uno de los primeros verdaderos portaaviones de flota de Estados Unidos. Era gigantesca. A plena carga desplazaba unas 43.000 toneladas y podía superar los 33 nudos. Podía embarcar 90 aeronaves. Era rápida, enorme y, como todavía conservaba el sistema de protección contra torpedos integrado en el casco de un crucero de batalla, era resistente de una manera que los portaaviones posteriores no lo serían. Pasó los años 30 realizando maniobras de flota y en general siendo uno de los barcos más importantes de la Marina estadounidense. Y cuando llegó Pearl Harbor en diciembre de 1941, era uno de los poquísimos portaaviones que le quedaban a la Marina. Ese día estaba en San Diego, no en Hawái, lo que significó que sobrevivió intacta al ataque, y eso importó muchísimo en los meses que siguieron. En enero de 1942, apenas un mes después de empezar la guerra, un submarino japonés le clavó un torpedo, sobrevivió, fue reparada y volvió al servicio. En agosto de 1942 estaba en las Islas Salomón apoyando la campaña de Guadalcanal. Sus aviones hundieron un portaaviones japonés, luego volvió a ser alcanzada por un torpedo. Otro submarino la golpeó, también sobrevivió a eso, fue reparada y regresó una vez más. Pasó buena parte de 1943 como el único portaaviones operativo de Estados Unidos en todo el Pacífico. Piensa en eso un segundo. En un momento dado, Sara estaba sosteniendo prácticamente por sí sola toda la fuerza de portaaviones de la flota del Pacífico. Atacó la base japonesa de Rabaul. Apoyó operación tras operación por las Salomón y por todo el Pacífico. Y entonces, en febrero de 1945, llegó su peor día de la guerra. Estaba frente a Iwo Jima, proporcionando cobertura aérea para los desembarcos de los marines. 6 aviones japoneses entraron volando bajo, aprovechando la cobertura de nubes. En 3 minutos, 5 de ellos la impactaron. Las bombas atravesaron la cubierta de vuelo. Los kamikazes se estrellaron contra su casco y su hangar. Ardía por todas partes. 123 de sus tripulantes murieron. Y aún así, sobrevivió. Apagó los incendios, recuperó sus aeronaves y navegó de vuelta sola a la costa oeste para ser reparada. Después de eso, la Marina decidió que ya era demasiado vieja para combate de primera línea. Pasó el resto de la guerra entrenando pilotos de caza nocturna en Pearl Harbor. Para cuando Japón se rindió en 1945, Sara había ganado 7 estrellas de batalla. Había sobrevivido a 2 ataques con torpedo, 5 impactos de bomba y múltiples ataques kamikaze. Había estado en Guadalcanal, en las Salomón, en Bougainville, en las Marshall, en Iwo Jima. Había cubierto más de la guerra del Pacífico que casi cualquier otro barco. Y entonces, como ya había bastantes portaaviones más nuevos, nadie la necesitaba más. Así que, después de todo aquello, 18 años de servicio, 2 torpedos, 5 bombas, kamikazes y una guerra mundial completa, uno pensaría que se habría ganado un retiro tranquilo. Pero esto es lo que ocurrió de verdad. En 1946, el ejército estadounidense tenía un problema. Acababan de usar 2 bombas atómicas para poner fin a la guerra con Japón y no tenían ni idea real de lo que esas armas harían a una flota naval.
No en teoría, sino físicamente. ¿Qué hace realmente una explosión nuclear a los barcos? ¿Se hunden al instante? ¿Sobreviven? ¿Quedan inutilizados por la radiación? Así que idearon un plan. Reunieron una flota de alrededor de 80 barcos en el atolón Bikini, en las remotas Islas Marshall, los cargaron como si fueran buques de guerra en activo y detonaron bombas atómicas en medio de ellos. El programa se llamó Operation Crossroads. El USS Saratoga fue uno de los barcos objetivo. La cargaron con combustible, aviones, munición, bombas, todo lo que un portaaviones llevaría normalmente a bordo. Luego la anclaron en la laguna y comenzó la prueba. La primera bomba, llamada Able, fue lanzada desde un avión el 1 de julio de 1946. Saratoga sobrevivió con daños menores, solo un pequeño incendio en la cubierta de vuelo causado por el calor. Eso fue todo. La segunda bomba, llamada Baker, explotó el 25 de julio, y esta fue distinta. Baker detonó bajo el agua, a unos 500 yardas de Saratoga. La explosión lanzó una inmensa columna de agua al cielo, y generó una ola que barrió por completo su cubierta de vuelo. La violencia del impacto arrancó todo lo que había sobre la cubierta. Aviones, equipos, todo salió despedido. Pero eso no fue lo que la hundió. Lo que la mató fue la presión del agua causada por la explosión submarina. Abrió el casco en varios puntos por debajo de la línea de flotación. El agua empezó a entrar a raudales. La marina intentó salvarla. Los equipos de control de daños trabajaron durante horas, pero la radiación hacía demasiado peligroso hacer mucho más. No se podía enviar a los hombres abajo para sellar correctamente las inundaciones. 8 horas después de la prueba Baker, con su chimenea desplomada sobre la cubierta por la fuerza de la explosión, Saratoga se deslizó bajo la superficie de la laguna Bikini. Un reportero del New York Times que la vio hundirse escribió que había muchos en la flota observadora que habían servido a bordo de ella y querían salvarla, pero murió sola, sin nadie sobre sus cubiertas. Quedó apoyada en el fondo, en posición vertical, exactamente como debe descansar un portaaviones. La cubierta de vuelo quedó a unos 90 pies de profundidad. El puente está accesible a unos 40 pies. La proa descansa aproximadamente a 170 pies bajo el agua. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque a diferencia de muchos otros naufragios, nadie intentó seriamente reflotar a Saratoga. Y las razones son, en realidad, bastante claras una vez entiendes lo que hay ahí abajo. El problema más obvio es la radiación. Después de Baker, toda la flota objetivo quedó contaminada. Eso detuvo cualquier intento de salvamento de inmediato, justo después del hundimiento. No se podía trabajar con seguridad en el pecio. Con el tiempo, el problema de la radiación fue desapareciendo y hoy el naufragio se considera seguro para el buceo. Pero en los años inmediatamente posteriores al hundimiento, descartó por completo cualquier intento de recuperación. Cuando la preocupación por la radiación empezó a desvanecerse, apareció otro problema. Nadie quería realmente un portaaviones de 1927. La Marina ya había seguido adelante. Para 1946 ya existían bastantes portaaviones Essex modernos. Sara estaba obsoleta incluso antes de tocar el fondo. No había ninguna necesidad operativa de reflotarla. Y luego estaba el lado práctico. Saratoga yace en unos 170 pies de agua, en medio del Océano Pacífico, a miles de millas del astillero más cercano. Reflotar un pecio de ese tamaño, 43.000 toneladas desde esa profundidad, habría sido un desafío de ingeniería colosal, incluso en las mejores circunstancias. Y el atolón Bikini está lo más lejos posible de unas circunstancias ideales. No hay infraestructura, no hay puerto, no hay equipos de salvamento, todo tendría que trasladarse a través del Pacífico. El coste sería astronómico en comparación con cualquier valor posible del metal. Además, se hundió cargada. Todavía hay bombas en ese pecio, torpedos lanzables desde el aire, cargas de profundidad, cohetes, munición de cañón de 5 pulgadas. Todo sigue ahí abajo, disperso alrededor del barco y del fondo de la laguna. Los buzos visitan el naufragio y encuentran bombas sobre la cubierta del hangar. Se pueden ver. Cualquier intento serio de salvamento tendría que lidiar primero con todo eso. Y la verdad más profunda es que nadie se quedó con el problema. La Marina ya no la quería. No había ninguna reclamación de seguro que perseguir, ni una ruta marítima que despejar, ni una amenaza ambiental urgente que obligara a actuar. Simplemente quedó ahí abajo y era más fácil dejarla en paz. El atolón Bikini es ahora Patrimonio Mundial de la UNESCO. Lo es desde 2010 y Saratoga es la pieza central del lugar. Es uno de los pocos portaaviones del mundo en los que se puede bucear. Y la inmersión es realmente extraordinaria. Desciendes y te encuentras mirando una cubierta de vuelo de casi 3 campos de fútbol de largo. Los pozos de los ascensores de aviones bajan hacia el interior del casco. Puedes nadar por el hangar, la cocina, los camarotes de la tripulación, el taller mecánico, el consultorio del dentista. Sí, hay un consultorio dental ahí abajo, con las sillas todavía en su sitio.
El timón y los equipos de navegación siguen en el puente. Incluso hay una carretilla elevadora en la cubierta del hangar que estaba a bordo cuando se hundió. Algunos de sus aviones siguen ahí también, cazas Hellcat y bombarderos torpederos Avenger, descansando en el fondo de la laguna donde fueron arrojados cuando la explosión Baker barrió la cubierta. El equipo de los pilotos sigue dentro de algunos de ellos. Nadie ha explorado más de aproximadamente el 10% del interior. Es tan grande que incluso los buzos técnicos más experimentados, haciendo múltiples inmersiones durante una semana, apenas han arañado la superficie, y está en tan buen estado que aún siguen apareciendo nuevos espacios. Reflotarla ahora sería impensable. Es un sitio histórico protegido, pertenece a las Islas Marshall, genera turismo, es una pieza de historia viva. Y ha sido hogar de corales y vida marina durante casi 80 años. El arrecife que ha crecido sobre ella forma parte del propio naufragio. Ahora bien, hay algo extraño en la historia de Sarah cuando miras todo el conjunto. Sobrevivió a 2 torpedos. Sobrevivió a bombas y kamikazes en Iwo Jima. Sobrevivió a la primera prueba nuclear con daños menores. Y luego la segunda sí la terminó alcanzando. No de forma instantánea, sino lentamente, durante 8 horas, mientras los hombres que querían salvarla observaban desde una distancia segura porque la radiación no les permitía acercarse lo suficiente. Sigue ahí afuera, en la laguna Bikini, erguida sobre el fondo, con la cubierta de vuelo intacta, bombas en el hangar y aviones esparcidos por el lecho marino a su alrededor. Los japoneses afirmaron haberla hundido 4 veces durante la guerra y se equivocaron en todas. Al final, hizo falta una bomba atómica para conseguirlo. No va a ir a ninguna parte. Las razones para dejarla donde está se vuelven más fuertes cada año, mientras que las razones para sacarla prácticamente no existen. Y sinceramente es mucho más interesante ahí abajo de lo que jamás sería como chatarra. Si te ha gustado esto y quieres ver más vídeos como este, dímelo en los comentarios y cubriré más barcos. Suscríbete para no perderte los siguientes y nos vemos en el próximo.